Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un rescate en el pleno frío que hay en Estados Unidos. Ahí vemos a personal de emergencia que ha sacado a un niño de las aguas heladas de un estanque en Illinois. Este niño que vemos ahí en pantalla, 11 años, le dijo a los socorristas que sus pies estaban atrapados en esta cama fangosa del estanque. Ahí vemos la intervención de los socorristas. Llegaron inmediatamente luego de la llamada que se realizó al 911, al número de emergencias. Un miembro del departamento de bomberos filmó el intento de rescate, mostró también cómo se rompía el hielo inmediatamente después de que el rescatista intentaba avanzar hacia el niño. A este menor se le arrojó un disco de rescate justamente antes de que lo pudieran poner a salvo para que él llegara hacia la orilla. Un buen día tengan todos. Bienvenidos a la mañana de NTN 24 en este 16 de enero del 2019. Ruth del Salto los saluda y un gusto estar con ustedes con la actualización de las noticias internacionales. Vamos a empezar este recorrido. En pantalla, los asaltantes armados que atacaron el martes un complejo hotelero y de oficinas en Nairobi. Los yihadistas han sido grabados por las cámaras de seguridad de este sitio. Los hombres hicieron estallar un carro bomba antes de ingresar al lugar. El grupo islamista somalí Al-Shabaab, vinculado a la red Al-Qaeda, reivindicó el hecho que dejó 14 muertos. Al-Shabaab dice que sus atentados son una venganza para la presencia de tropas o por la presencia de tropas kenianas en Somalia. El presidente de Kenia ha confirmado que la operación de seguridad para reducir a estos terroristas acabó. El mandatario confirmó que 700 civiles fueron rescatados por las fuerzas de seguridad desde el inicio del atentado. El jefe de Estado explicó también que durante la mañana de este miércoles se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional y aseguró que se va a perseguir a cualquier persona implicada en la planificación, financiación y ejecución de este hecho de violencia. Ahora puedo confirmar que desde hace una hora la operación de seguridad en el complejo Dusit ha terminado y todos los terroristas han sido eliminados. A partir de este momento tenemos confirmación de que 14 vidas inocentes se perdieron por las manos de estos terroristas asesinos, con otros heridos. Como comandante en jefe quiero destacar la respuesta rápida y eficaz de todos nuestros equipos de combate para neutralizar a los terroristas implicados en los atentados. Hemos afrontado la amenaza con decisión y hemos demostrado a nuestros enemigos y al mundo que nosotros, como país, estamos preparados para hacer frente a cualquier amenaza con nuestra nación. Al menos 700 hondureños de esta caravana de migrantes que salió de San Pedro Sula cruzaron la frontera con Guatemala con la intención de llegar a Estados Unidos. 359 entraron a territorio guatemalteco tras realizar su trámite migratorio en el punto fronterizo de Agua Caliente. Sin embargo, otro grupo de migrantes, entre ellos varios menores de edad, rompieron el retén de la policía en esta zona para ingresar a Guatemala de manera irregular. Alrededor de 1 millar de migrantes están divididos en grupo y han salido el lunes en la noche desde el norte de Honduras con la intención de llegar a la Unión Americana en busca de mejores condiciones de vida. Los demócratas se preparan para las elecciones presidenciales del 2020. La senadora Christine Gillibrand anunció que va a entrar en la competencia por la Casa Blanca, igual que su compañera Elizabeth Warren. También el exsecretario de Vivienda durante el gobierno de Barack Obama, Julian Castro. Esta mujer se ha convertido en una de las principales críticas de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. En la presentación de su candidatura, la senadora aseguró que va a luchar por los derechos de los niños. La demócrata está formando un comité exploratorio para recaudar dinero, también viajar por todo el país con su campaña electoral, algo que va a comenzar este mismo fin de semana en un viaje al estado de Iowa. Y en España las horas corren con rapidez en la población malagueña de
Totalán, los padres de Julen, de 2 años. Ellos reportaron que su hijo cayó el día domingo a un pozo en las afueras de esta pequeña localidad y aún existe la esperanza de que pueda ser hallado con vida. Por eso, el dispositivo para encontrar al menor se ha intensificado. Los esfuerzos ante una situación que se considera inédita por las características del lugar por el que se habría precipitado este menor, de entre 20 y 25 centímetros de ancho, unos 100 metros de profundidad. Se espera encontrar al niño en un plazo máximo de 48 horas. Este es el último reporte que han dado las autoridades de Andalucía. El material extraído en el fondo del tubo se ha hallado restos biológicos que corresponden al menor Julen. Por lo tanto, en este sentido ya tenemos una certeza de que el pequeño está allí. Espaldarazo al régimen de Nicolás Maduro. Rusia ha reiterado su apoyo al venezolano y ha condenado la intromisión de gobiernos de América Latina en asuntos internos de la nación suramericana. El Kremlin además acusó a Estados Unidos de potenciar las acciones de la oposición venezolana que considera desestabilizadoras. El canciller Sergei Lavrov ha calificado las alarmantes probabilidades de que no se reconozca a Maduro como presidente y también si al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se lo reconoce como tal. Las reacciones de Rusia se conocen luego de que este martes el vicepresidente estadounidense Mike Pence instara a Guaidó a construir unidad entre los grupos políticos y ha prometido también apoyo hasta que se restablezca la democracia en Venezuela. Sabemos que el diálogo con el que contaban muchas naciones latinoamericanas se interrumpió porque por parte de la llamada oposición irreconciliable hubo influencias del exterior y principalmente de Estados Unidos. De hecho, esta influencia hizo que esta parte de la oposición fuera irreconciliable. Esto causa un profundo pesar. Hemos oído hablar que se permite la participación militar en Venezuela, que Estados Unidos reconocerá ahora como presidente de Venezuela no a Nicolás Maduro, sino al representante del Parlamento. Todo esto es muy alarmante y todo esto demuestra que el enfoque de socavar a los gobiernos que a Estados Unidos no le gusta se mantiene como una prioridad de su actividad en América Latina y en otras regiones. De la corrupción que hay en Venezuela. Maduro a rendir cuentas. La fiscal general de Venezuela, destituida por la constituyente Luis Ortega Díaz, acude hoy a la Corte Penal Internacional para ampliar las denuncias presentadas contra el régimen de Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ola de protestas antigubernamentales. Ortega Díaz también denunció ante la CPI a 2 altos funcionarios del gobierno por masacrar al piloto e inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, a Óscar Pérez y a 7 agentes más hace un año exacto, en una operación conocida como Gadeón. Number one, Mr. Speaker. The Prime Minister. Thank you, Mr. Speaker. Hay tensión política en Reino Unido. El gobierno de la primera ministra británica Theresa May enfrenta esta tarde una moción de censura. La iniciativa ha sido presentada por el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn. La noticia se conoce luego de la contundente derrota de May y su intención de que la Cámara de los Comunes aprobara el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas para este Brexit. En caso de que May supere la moción de censura, va a tener plazo hasta el lunes próximo para presentar un plan alternativo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Mientras tanto, este organismo ha dicho estar preparado para una salida de Reino Unido sin un acuerdo. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha lamentado el resultado de la votación de la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, destacando la incertidumbre de los ciudadanos. Tajani dijo que una salida desordenada sería perjudicial para todos los involucrados. Asimismo, el Pleno del Parlamento Europeo se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno de May y la oposición. La canciller alemana dijo que espera que el daño causado por el rechazo del Parlamento británico al acuerdo sobre el Brexit sea el menor posible. Lamento mucho que la Cámara de los Comunes británica haya rechazado el acuerdo de Brexit anoche. Creemos que ahora está en el lado británico. La primera ministra británica ha anunciado que nos informará sobre lo que sucederá a continuación. Queremos mantener los daños y la salida de Gran Bretaña será perjudicial al mínimo. Así que, por supuesto, seguiremos intentando encontrar una solución para una salida ordenada. Pero también estamos preparados para la eventualidad de que no haya una solución ordenada, por lo que mañana celebraremos consultas en el Parlamento
Parlamento alemán sobre las leyes presentadas por el gobierno alemán que entrarían en vigor si no se llega a un acuerdo sobre Brexit con Gran Bretaña. Todavía tenemos tiempo para negociar, pero ahora estamos esperando a ver qué propone la primera ministra británica. Robert De Niro se deja sorprender por las maravillas arquitectónicas de América del Sur. El actor estadounidense ha visitado las famosas ruinas de Machu Picchu en el sur de Perú en compañía de su hijo. El recorrido por el lugar se ha visto afectado por una leve lluvia y un retraso en el recorrido del tren por varios deslizamientos que se presentaron en la zona. De Niro llegó al país el fin de semana, aprovechado también para visitar los 2 mejores restaurantes de Lima antes de partir a la ciudad inca. Los periodistas de NTN 24 en Miami, en Nueva York y en Washington tienen a esta hora la agenda informativa de lo que es noticia en la Unión Americana. Vamos a empezar este repaso con la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, que ha rechazado en las últimas horas un nuevo proyecto de ley propuesto por los demócratas que pretendía reabrir esta administración federal el próximo 1 de febrero. El miércoles la paralización cumple 26 días, el día de hoy. Emiliana Molina tiene el informe. Emiliana, un buen día. Buenos días. 237 congresistas votaron a favor de la propuesta contra 187 que la rechazaron. Pero la iniciativa cayó porque no consiguió el apoyo de los 2/3 de la Cámara de Representantes que requería. El proyecto era el primero de los 2 anunciados por el grupo de demócratas esta semana para acabar con el cierre parcial de la administración, que alcanza su 26º día sin vistas a una resolución cercana. Además de los representantes demócratas, 6 republicanos votaron a favor de la iniciativa el día de ayer, aunque son menos de los que respaldaron un proyecto similar la semana pasada. Una segunda normativa presupuestaria, también elaborada por los demócratas, se presentará y votará a finales de esta semana, que aportaría financiación a las agencias gubernamentales clausuradas hasta el 28 de febrero. Pero en caso de aprobarse, este proyecto de ley en la Cámara de Representantes debería recibir el visto bueno del Senado, donde el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, ha repetido en varias ocasiones que no adoptará ninguna legislación que el presidente estadounidense Donald Trump no apoye. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, un buen día. La ONU está agendando por segundo día consecutivo un encuentro bilateral entre el secretario general Antonio Guterres y el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza. Tras ser cancelado repentinamente en el transcurso de este martes, este evento ha sido reprogramado en la agenda del jefe de Naciones Unidas. La noticia enseguida con Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, feliz miércoles para todos. De acuerdo con lo previsto por la Secretaría General de la ONU, ese encuentro entre el jefe de Naciones Unidas y el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela tendrá lugar en la tarde de este miércoles. Un evento que sucede días después de que Nicolás Maduro, luego de reunirse con representantes de Naciones Unidas en Caracas, pidiera al organismo internacional que le ayudara a buscar nuevos puntos de encuentro para establecer un diálogo con sectores de la oposición. Precisamente a la luz de este hecho y en anticipación a lo que discutan eventualmente el jefe de Relaciones Exteriores de Venezuela con el jefe de Naciones Unidas, consultamos directamente al portavoz de la Secretaría General sobre si, por una parte, la Secretaría apoyaría este tipo de esfuerzo y sobre todo qué tipo de expectativa tiene ahora mismo la jefatura del organismo internacional para Venezuela a la luz de la situación atípica que vive ahora mismo. Y esta fue la respuesta que obtuvimos. Naciones Unidas continúa cooperando con los diversos actores bajo el propósito del desarrollo en un marco de trabajo sobre Venezuela. Para el secretario general, la posición permanece siendo la misma, con las convicciones de que la recuperación depende en sí mismo de Venezuela. También hemos instado a un diálogo democrático y pacífico. Un argumento clave por tener en cuenta y que se conecta directamente con la primera parte de las declaraciones que ustedes acaban de escuchar tiene que ver con unos nuevos acuerdos establecidos en las últimas horas por Venezuela con el sistema de Naciones Unidas, algo que de hecho a través de sus redes sociales confirmaba la Cancillería venezolana en el transcurso del martes. Venezuela tiene ahora unos nuevos pactos de cooperación con la FAO y con UNICEF, esto con el objetivo de fortalecer la asistencia en particular
particular a nivel humanitario que entrega ahora mismo Naciones Unidas a la nación suramericana. Justo eso era lo que hacía referencia el portavoz del secretario general en esa primera parte de las declaraciones, que al menos por ahora ese es el nivel principal de cooperación que tiene previsto mantener Naciones Unidas para prestar entonces este nivel de asistencia humanitaria. De momento se espera entonces que en las próximas horas el canciller Arreaza haga su ingreso a la sede general de Naciones Unidas y a primera hora de la tarde tenga lugar este encuentro que fue cancelado originalmente el martes, pero que al menos por ahora se espera que finalmente suceda este miércoles. Toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York. Un buen día para ti. Vamos a hablar ahora de un proyecto de ley que prohibiría los abortos en Florida cuando se detecten latidos cardíacos fetales. Paola Serna tiene la información y la polémica que se ha generado en torno a esta noticia. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El representante estatal republicano de la Florida, Mike Hills, ha introducido la ley HB 235, por medio de la cual pretende que sea aprobado a nivel del estado como ilegal el hecho de realizar un aborto, de practicar un aborto cuando se sientan los latidos del corazón del feto. Esto pudiera resultar en una felonía de tercer grado. Actualmente la legislatura estatal de la Florida permite la realización de un aborto hasta las 24 semanas. De acuerdo con el representante Hill, el feto comienza a sentirse los latidos del corazón a los 18 días de gestación. Sin embargo, de acuerdo con Planned Parenthood, esta organización que se dedica a prestar servicios de salud reproductiva, los latidos del corazón comienzan a partir de la 6ª semana de gestación. Ha dicho esta organización que se trata de una medida quizá la más peligrosa en cuanto a reproducción que se esté tratando de tomar aquí en el estado de la Florida. Este es un proyecto de ley que por supuesto deberá ser avalado por los congresistas a nivel estatal si es que efectivamente se va a hacer este cambio en cuanto a las políticas de aborto que se llevan acá actualmente en el estado de la Florida. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buen día. Un buen día, Paola. Gracias por ese reporte. Hablamos ahora de esta joven de 18 años que huyó de Arabia Saudita y a la que se le otorgó asilo en Canadá. Ella afirmó que escapó de su país por su condición de esclava y también por la violencia física que le infligían su madre y su hermano. Esta es la historia. Rajaf Mohammed recibió asilo en Canadá tras huir de Arabia Saudita. Ahí relató que escapó de su país tras ser tratada como esclava y por la violencia que su familia le infringía. No era tratada con respeto por mi familia y no me dejaban ser yo misma y quien yo quiero ser. Como saben, en Arabia Saudita esta es la situación de todas las mujeres sauditas, excepto por aquellas que son afortunadas y tienen padres comprensivos. La joven de 18 años pasó encerrada varios días en una habitación de hotel en el aeropuerto de Bangkok, desde donde pidió auxilio a través de su teléfono móvil. Tras una movilización internacional para ayudarla, finalmente Canadá le dio asilo y desde el sábado comenzó una nueva vida en Toronto. Soy una de las afortunadas. Sé que hay mujeres sin suerte que desaparecieron luego de tratar de escapar y que no pudieron hacer nada para cambiar su realidad. La joven afirmó haber recibido en Canadá una carta de su familia en la que renegaron de ella. Por eso pide que le llamen solo Rajaf Mohammed y se elimine su apellido de familia Kunun. Quiero ser independiente, viajar, tomar mis propias decisiones sobre educación, sobre una carrera y con quién me casaré. Arabia Saudita es uno de los países más restrictivos del mundo con los derechos de las mujeres. Están sujetas a la tutela del hombre, que ejerce una autoridad arbitraria sobre ellas y toma decisiones importantes en su lugar. La respuesta del presidente de Brasil ante los altos índices de violencia en el país ha sido flexibilizar el acceso a las armas. Jair Bolsonaro firmó un decreto que va a permitir a los brasileños comprar armamento para, según él, garantizar el derecho a la defensa. Para garantizarles ese legítimo derecho a la defensa, yo como presidente voy a usar esta arma. Con esta firma, Jair Bolsonaro cumplió una de sus promesas de campaña, flexibilizar las políticas para la posesión de armas en Brasil. En un país donde la tasa de homicidios es de 30 por cada 100.000 habitantes, la solución del jefe de Estado es que los civiles se armen. Una medida que el ultraderechista justificó en el referendo celebrado en 2005, en el que el 63% de los votantes se declaró a favor del comercio de armas en el país tras la aprobación del Estatuto de Desarme.
O que nós estamos fazendo aqui nada más é do que... Lo que nosotros estamos haciendo aquí nada más es restablecer un derecho diferido en las urnas en el referendo del 2005, donde infelizmente el gobierno de la época buscó maneras en decretos y decretos para negarles ese derecho. El pueblo decidió comprar armas y municiones, y no podemos negar lo que el pueblo quiso en aquel momento. Ya la ley en Brasil establecía las normas para poder poseer un arma. Sin embargo, en este nuevo decreto incluye que los brasileros podrán comprar hasta 4 armas e incluso más si dichos interesados viven en zonas que registren altos índices de violencia. Además, se amplía a 10 años la duración de las licencias, una medida que levantó las alarmas, pues diferentes ONG advierten que armar a la ciudadanía no es la solución para acabar con la violencia. El uso de las armas está en la cabeza de la gente sueña con eso, se convierte en algo cotidiano, no es extraordinario. Así que creo que aumentar el número de armas en una sociedad, en un entorno como este, no es saludable. Creo que va a causar daño e incrementará la violencia. Solo Dios conoce el futuro, ¿no es así? Pero todo indica que será una medida terrible. Solo en el 2018 en el gigante suramericano fueron asesinadas 63.880 personas, es decir, un promedio de 175 por día. Aquí hacemos la primera pausa de la mañana y cuando retornemos vamos a hablar de la nueva caravana de migrantes hondureña que ha llegado a Guatemala en su ruta a Estados Unidos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Continuamos agradeciéndole su sintonía con La Mañana de NTN 24, el canal de las Américas. Vamos a reportar lo que ha sucedido en las últimas horas. Esto es lo que se ha registrado tras las fuertes nevadas en el centro de California, precisamente por la tormenta que azota esta área del oeste de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido a los residentes sobre las condiciones del clima invernal. Hay carreteras tapadas de hielo y poca visibilidad. Y estas imágenes corresponden a un círculo de hielo que se ha formado por las bajas temperaturas en un río en la ciudad de Westbrook, en Estados Unidos. La formación de 91 metros de largo se mantuvo flotando por varias horas en una zona aledaña a un sector residencial. Decenas de videos han sido compartidos en redes sociales en donde se aprecia este gigantesco bloque de hielo. La crisis venezolana y la situación de Mercosur han sido los principales temas de la reunión entre los presidentes Jair Bolsonaro y Mauricio Macri. Ambos coinciden en que el bloque económico debe volcarse más a objetivos comerciales que políticos y tiene que ser redefinido a fin de estar al servicio de los intereses de los países miembros. El mandatario de Argentina será el primero en que haga una visita oficial a Brasilia tras la toma de posesión de Bolsonaro. Durante el encuentro, los jefes de Estado van a pasar revista a la agenda bilateral. Ahí se incluye el combate al crimen, la corrupción, desarrollo espacial, energía nuclear y comercio. Hablamos ahora de la extrema ola de calor que azota en el sureste de Australia. Temperaturas cercanas a los 50 grados centígrados se han registrado en las últimas horas en el estado de Nueva Gales del Sur. Las autoridades han emitido una alerta en Sydney debido a la elevada presencia de ozono que puede causar problemas respiratorios severos. La Oficina de Meteorología pronosticó una elevación de las temperaturas entre el lunes y el viernes de esta semana de más de 12 grados por encima de la media durante el día. Enfrentamiento familiar en el mundo del espectáculo. Ahí vemos a Rihanna, ha denunciado a su padre por aprovecharse de su nombre, así como de algunas de sus marcas registradas para intentar hacer negocio. En el recurso presentado ante una corte federal en California, la cantante asegura que su padre, Ronald Fenty, ha creado una empresa llamada Fenty Entertainment con la que se ha hecho pasar por intermediario de ella para tratar de ganar dinero. Con la empresa, el hombre había firmado contratos de 15 conciertos de Rihanna, supuestamente que haría por Latinoamérica y que le dejaría ganancias por $15 millones.
Desde hace años esta artista mantiene enfrentamiento con su padre, a quien también acusa de abusar de su madre cuando era niña. En Málaga, en España, está la noticia. Ahí los rescatistas se han dado un plazo de 48 horas para encontrar a Julen, un niño de 2 años, que cayó, según han dicho sus padres, en un pozo de 110 metros el pasado domingo. Hasta ahora se han encontrado restos de cabello del menor en estas profundidades. A los trabajos de rescate se unió una empresa sueca que en el 2010 justamente ayudó a localizar a estos 33 mineros chilenos. El reporte desde España con Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la mañana. Hoy se inició el 4.º día de rescate del pequeño Julen en la localidad de Totalán, en Málaga. Las autoridades han confirmado que en el pozo se encontraron restos de cabello que pertenecen a Julen, según se pudo comprobar con las pruebas de ADN que se hicieron luego de comparar los restos con muestras facilitadas por los padres. Los responsables del operativo de rescate se han dado 48 horas como plazo máximo para poder localizar a Julen. A los trabajos de rescate se han seguido sumando especialistas como la Brigada Central de Salvamento Minero de UNOSA, llegados desde Asturias, y operarios de la empresa sueca Stockholm Precision, que ubicó a los 33 mineros atrapados en Chile en el año 2010 gracias a su tecnología de geolocalización. Entre el material extraído en el fondo del tubo se ha hallado restos biológicos que corresponden al menor Julen. Por lo tanto, en este sentido ya tenemos una certeza de que el pequeño está allí. No vamos a decaer hasta ahí, tenemos la esperanza que no la vamos, como he dicho, estemos muertos. Amigos televidentes, Julen cayó en el pozo el pasado domingo. El agujero tiene una profundidad de unos 110 metros y 25 centímetros de ancho. Esto ha dificultado mucho el operativo y ha obligado a perforar 2 túneles adicionales para crear una galería que les permita interceptar al pequeño. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por ese reporte desde España, lo que sucede en Málaga con la búsqueda incesante a este niño de 2 años. Hablamos ahora de la Asamblea Nacional de Venezuela, que ha declarado formalmente la usurpación de la presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro y por ende nulos todos estos actos del Ejecutivo. Daniela Zambrano con el reporte desde Caracas. Daniela, una buena mañana. El Parlamento también ha pedido a 46 países, incluidos 28 de la Unión Europea, que prohíban al gobierno de Maduro hacer uso de fondos y de activos que pertenezcan a Venezuela en estos territorios. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal, Ruth? Muy buen día. Sí, esto para proteger todos los recursos de los venezolanos que aseguran no pueden ser manejados por quien hoy usurpa la presidencia de Venezuela. Así lo ha declarado la Asamblea Nacional. Ha enviado esta notificación a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, entre otros. Otro de los puntos discutidos el día de ayer en la Asamblea Nacional también es esta ley de amnistía, tanto para civiles como militares que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro, pero que colaboren con un gobierno de transición, que hagan cumplir la Constitución. Ese era el llamado que reiteradamente hacían los diputados durante la sesión del Parlamento, a que están a tiempo de apegarse a la Constitución, de poder hacer cumplir el mandato de la Asamblea Nacional, que es el único órgano reconocido hoy día por la mayor parte de la comunidad internacional, luego de que se declarara a Nicolás Maduro como usurpador en el cargo. Veamos en el informe lo que fue parte de este debate. Declarar formalmente la usurpación de la presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y por tanto asumir como jurídicamente ineficaz la situación de facto de Nicolás Maduro Moros, repudiar como nulos todos los supuestos actos emanados por el Poder Ejecutivo de conformidad con el artículo 138 de la Constitución. El presidente del Parlamento calificó el acuerdo de histórico. Y nos permite avanzar claramente en el cese de la usurpación, el gobierno de transición y, por supuesto, una elección libre. El documento aprobado en sesión contempla además la creación de un marco legal para transferir las competencias del Ejecutivo al Legislativo de manera progresiva. Sin embargo, están conscientes de que solo podrán materializarse con el apoyo de los militares. A ellos le enviaron un mensaje. Que den un paso adelante y que no sean la barrera entre un pueblo oprimido que desea y ansía la libertad y unos trogloditas opresores
que han saqueado la nación. En medio del debate, la fracción 16 de julio, el ala más radical, pidió a Juan Guaidó asumir el título con todas sus letras. Hoy usted es el presidente de Venezuela y el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. En la sesión de este martes, el Parlamento aprobó además un decreto de amnistía para civiles y militares que colaboren con un gobierno de transición. Un proyecto de ley de amnistía para los presos políticos y de garantías para aquellos funcionarios militares y civiles que contribuyan a la restitución del orden constitucional en Venezuela. El presidente de la Asamblea pidió un voto de confianza a familiares y víctimas de persecución y represión por parte del régimen, algo que recuerda ha vivido en carne propia. Para ustedes, este decreto, para ustedes, esta ley, para todos aquellos que se van a poner muy pronto del lado de la Constitución, la palabra de este Parlamento que sí cumple, que sí protege y que sí va a avanzar. A Nicolás Maduro también le envió un mensaje. Símbolos robados, Nicolás, no te hacen presidente. Usurpar el cargo no te hace reconocer a nadie. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, acudió al Parlamento para respaldar la ley. Considera difícil perdonar a quienes condenaron a su familia a los barrotes, pero asegura es hora de dar un paso al frente. Muy difícil, pero hay que darlo porque Venezuela grita libertad. También se hizo un llamado a la comunidad internacional para que envíe la ayuda humanitaria luego de que fuera aprobado también este acuerdo por el Poder Legislativo. Recordemos que ha sido una petición reiterada, sin embargo no ha contado con el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro, que asegura que Venezuela no está en crisis y por ende no necesita tal ayuda humanitaria. Uno de los que tomó la palabra en este punto de debate fue el diputado Miguel Pizarro. Decía, pongan la ayuda humanitaria en la frontera, que los diputados verán cómo hacer que ingrese a Venezuela, pero que por favor no sigan falleciendo personas por falta de medicinas, por falta de insumos médicos. Manden la ayuda, que esta asamblea tiene la tarea de organizar al pueblo venezolano para poderla adquirir. Que nos toca a nosotros trascender del mero hecho declarativo, que ya el punto en el que estamos no basta con decir que estamos preocupados porque la gente se muere. Que ese desespero que algunos intentan hacernos meter para la discusión política no nos nuble el criterio para entender que cada paso que da este Parlamento debe ser un paso seguro y firme. Venezuela no está para un ensayo y error. Nuestro país no está para decirle que lo intentamos. Y así como tenemos muy claro que la única solución posible a la crisis económica, social y política es cesar con la usurpación y salir de quienes están en el poder para que podamos elegir nuestro futuro, desde aquí también le decimos al mundo, con la solvencia y legitimidad de esta Asamblea Nacional, que la emergencia humanitaria no puede esperar más. Culminada la sesión del Parlamento, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dio la orden para que se remitieran todos estos acuerdos a todos los cuerpos diplomáticos acreditados en el país, notificando así formalmente que la Asamblea había declarado usurpador a Nicolás Maduro en el cargo de presidencia de la República. También durante el debate se reiteró el llamado a esa movilización el próximo 23 de enero, en la que se exigirá además que se cumpla con la Constitución. ¿Qué se espera en la agenda del día de hoy? Hay un pronunciamiento de abogados con respecto a los presos políticos y esta ley de amnistía que el día de ayer se propuso ante la Asamblea Nacional, y también que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, participe en un cabildo abierto acá en Caracas. En la información que manejamos, volvemos contigo, Ruth. Gracias, Daniela, por ese reporte desde Caracas. Un buen día para ti. Vamos a hablar de Ecuador, que ha incrementado sus esfuerzos en apoyo a los ciudadanos víctimas de la crisis humanitaria en Venezuela. Representantes de la Nación, que se estrena como presidente del Foro Global de Migración y Desarrollo, aseguraron que van a continuar trabajando, también estableciendo acciones en defensa de los miles de ciudadanos que a diario escapan del régimen de Maduro. Como presidente del Foro Global de Migración y Desarrollo, Ecuador elevará la problemática del éxodo de venezolanos para darle aún mayor visibilidad y poder encontrar soluciones. Así lo aseguró el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez. Nosotros lo que queremos es que Venezuela pueda desarrollar un sistema realmente democrático, ¿no?, donde los ciudadanos venezolanos puedan vivir en paz y puedan tener la tranquilidad que requieren. Ecuador es el primer país suramericano y el segundo latinoamericano en asumir la presidencia del foro desde la creación del organismo en 2006. El FGMD es considerada la iniciativa más importante de la ONU para el abordaje de las complejas relaciones entre migración y desarrollo
y promueve resultados prácticos orientados a la acción y cooperación entre gobiernos y organismos. Quito precisamente viene liderando los esfuerzos para buscar soluciones regionales al fenómeno del éxodo de venezolanos y albergó en la segunda mitad de 2018 2 encuentros técnicos que buscaron poner en común ideas y políticas a fin de dar una respuesta coordinada al masivo flujo. Nosotros queremos que Venezuela pueda llegar a encontrar las soluciones a través del diálogo interno. Creo que el pueblo venezolano está reclamando este momento en todos los aspectos, ¿no? Un desarrollo integral del país que pasa justamente por lo que es fundamental, una democracia real. Entre los eventos previstos en el marco de su presidencia se desarrollarán varios talleres y encuentros a lo largo de 2019 en Filipinas, Etiopía, Ginebra y Nueva York, y de manera paralela en ciudades ecuatorianas para hacer partícipes de la iniciativa mundial a los diferentes actores sociales. Y al menos 700 hondureños de la caravana de migrantes que salió de San Pedro Sula han cruzado la frontera con Guatemala con la intención de llegar hacia los Estados Unidos. 359 ya entraron a territorio guatemalteco tras realizar su trámite migratorio en un punto fronterizo de Agua Caliente. Sin embargo, otro grupo de migrantes, entre ellos varios menores de edad, han roto el retén de la policía en esta zona para ingresar a Guatemala de forma irregular. El presidente Trump volvió a reclamar la construcción de un muro para bloquearles la entrada a estos migrantes indocumentados. Una nueva caravana con cientos de hondureños cruzó el martes a Guatemala tras romper un cerco policial que les impedía seguir su paso hacia Estados Unidos. El grupo, convocado por personas anónimas en redes sociales, salió la tarde del lunes de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras, con destino a Agua Caliente en la frontera con Guatemala. La madrugada del martes partió otro grupo de cerca de 500. La vicecanciller Nelly Jerez informó que en la caravana marchan entre 800 y 1000 personas. Delegados de El Salvador, Guatemala, Honduras y México se reunieron el martes en San Salvador con técnicos de la Comisión Económica para América Latina para discutir un plan de atención para los migrantes. Mientras, voluntarios guatemaltecos ya comenzaron a brindar ayuda a los viajeros que huyen de la pobreza y la violencia en su país. Pues aportando un poquito a nuestros compañeros, nuestros hermanos hondureños, que lo que podemos hacer es brindarles, aunque sea una bolsa de agua, una bolsa de jugo, pan. Por su lado, el gobierno mexicano prepara un albergue en el sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, pero advirtió que no permitirá que los migrantes entren a la fuerza al país, como ocurrió con otras 2 enormes caravanas en 2018. Según la Embajada de Honduras en México, unas 2.500 personas de las 2 caravanas anteriores aún permanecen en albergues mexicanos y solo 3% tiene probabilidades de lograr asilo en Estados Unidos. El presidente Donald Trump reaccionó llamando a los líderes demócratas del Congreso a autorizar el presupuesto para la construcción de un muro fronterizo con México y terminar así con el cierre parcial de la administración federal, cuyas negociaciones se encuentran en un punto muerto. Un grupo de artistas nobles de Panamá preparan un mural contra la xenofobia que va a ser presentado el 27 de enero durante la última misa que va a oficiar el Papa Francisco durante la Jornada Mundial de la Juventud. La actividad es intensa en este taller de Ciudad de Panamá. Entre bastidores y mezclas de colores, un grupo de estudiantes de arte se afana para terminar a tiempo un mural especial para la visita del Papa Francisco a su país. La obra en forma de vitral presidirá el 27 de enero la última misa que oficiará el pontífice durante la Jornada Mundial de la Juventud. En la pintura aparecen Jesús, María y una barca con 5 jóvenes representativos de los 5 continentes en un mensaje contra la xenofobia y el racismo. Nosotros no podemos olvidar nuestras raíces y nuestro origen poliétnico. Panamá es chino, indio, negro, europeo. Hemos tenido presencia de todas las culturas y razas. A pesar de que tenemos colores o rasgos distintos, todos podemos estar juntos, navegar contracorriente, llegar a puerto fijo y tener, pues, estar cubierto con el manto de la Virgen y la bendición de nuestro Padre. El Papa Francisco llegará el 23 de enero a Panamá para participar en el encuentro de jóvenes. Se espera que aproveche la ocasión para referirse a la xenofobia y a la crisis migratoria que vive Centroamérica. El gobierno de México sigue su lucha contra el robo de gasolina. La Secretaría de Defensa ha anunciado
que por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador se van a desplegar cerca de 850 efectivos de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad del ducto que provee combustible a Ciudad de México. Al mismo tiempo, el jefe de Estado anunció que el próximo martes va a visitar las poblaciones cercanas a este ducto para adelantar reuniones con autoridades locales y gente de la zona. La mayoría de las gasolineras de la capital del país dieron servicio desde las primeras horas de este lunes, luego de que pipas de Pemex abastecieron el hidrocarburo. Luego de una semana de falta de abasto de combustible en estaciones de servicio de la capital, automovilistas pudieron abastecer combustible sin formarse por varias horas. Hola, ¿cuánto tiempo llevas formada ya? Hola, como 10 o 15 minutos. ¿Cómo ves, ya se normalizó? Parece que sí. ¿Cómo ves, ya se normalizó la situación? Pues parece que sí, 10 minutos formada solamente. Ya está invirtiendo muy poco tiempo en la... Creo que se regularizó. Tengo la suerte de que veo que está caminando rápidamente la fila para poder cargar. Cabe señalar que el combustible fue suministrado al tanque de los automóviles o en bidones sin restricciones, pese a la sugerencia de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de cargar conforme a la terminación de las placas. Y continuamos en México, donde ya fue instalada la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Algunos familiares de estos 43 jóvenes desaparecidos en septiembre del 2014 van a ser parte de este equipo investigador. En Ciudad de México, Julio Sánchez tiene el reporte hasta ahora. Julio. Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Así es, ahora el gobierno federal ha hecho formalmente la instalación de la comisión encargada en coadyuvar las investigaciones para lograr el esclarecimiento del caso Ayotzinapa Guerrero. En una sesión sin precedentes en la que participan por supuesto los familiares de los jóvenes desaparecidos, organizaciones de la sociedad civil y 3 secretarías de Estado quienes estarán realizando estas labores. Una comisión que tendrá que trabajar por lo menos una vez al mes para tratar de seguir en paralelo lo que lleve a cabo la Fiscalía General de México respecto con el único objetivo precisamente de encontrar justicia y que se sepa lo sucedido la noche de Iguala Guerrero. Parte de lo que se decía en la instalación de esta comisión. Señores, para nosotros la esperanza renace. Los padres de familia de los jóvenes de Ayotzinapa dicen tener la fuerza para seguir luchando. Han pasado más de 5 años de la trágica noche en Iguala Guerrero y las heridas siguen sin cicatrizar, sobre todo con quien consideran no tuvo la mínima sensibilidad frente a la tragedia. Expresidente Enrique Peña Nieto, una persona inhumana, definitivamente, que solamente obstaculizó la investigación. Peña Nieto nos llevó con tantas mentiras desde que empezó. Se burló de nosotros como madres y padres de familia y como pueblo de México. Pero hoy reciben una nueva promesa, el compromiso del gobierno de que habrá de hacerse justicia. Vamos a esclarecer los hechos, vamos a conocer la verdad. Ese es nuestro compromiso y la vamos a cumplir. En este sentido, las autoridades instalaron la Comisión Presidencial de Seguimiento al caso. Su objetivo es muy claro. Conocer la verdad sobre los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala, deslindar responsabilidades, castigar a los responsables, sean quienes sean, y que estos hechos no queden en la impunidad. Pero fundamentalmente, nuestra obligación es brindar a las víctimas y a sus familiares la garantía de ejercicio de sus derechos humanos, a conocer la verdad y hacer justicia para que nunca más vuelvan a suceder estos hechos. Esta comisión está integrada por padres de familia, representantes de organizaciones civiles, funcionarios federales, especialistas y técnicos. Sesionarán por lo menos una vez al mes y dicen no escatimarán en recursos a fin de lograr esclarecer los hechos de Iguala Guerrero. Bueno, como ya ahí lo tienen, los padres de familia de los jóvenes desaparecidos dicen haber recuperado la esperanza luego de más de 5 años y 3 meses de mantener esta lucha y luego de, así lo calificaron, la insensibilidad del gobierno anterior del presidente Enrique Peña Nieto, ya que hoy dicen hoy empiezan con un pie derecho, empiezan con un nuevo paso importante para ellos y que eso los hace recuperar la esperanza sobre encontrar verdaderamente las respuestas a lo que han demandado
por años. Es la información que tenemos desde Ciudad de México. Regresamos con ustedes. Julio, gracias por ese reporte desde México. Aquí hacemos un anuncio comercial, damos paso a la pausa y enseguida vamos a hablar de la fiscal general de Venezuela, la destituida por la constituyente. Luisa Ortega Díaz ha denunciado hoy en la Corte Penal Internacional la muerte del concejal Fernando Albán y dijo tener evidencias que vinculan su fallecimiento con el presidente Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Continuamos con más del programa La Mañana de NTN 24 con denuncias que se hacen sobre Venezuela. Y ha sido la fiscal general destituida por la constituyente de Maduro, Luisa Ortega Díaz, quien acudió hoy a la sede de la Corte Penal Internacional para ampliar las denuncias presentadas contra el régimen de Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad. La fiscal ha asegurado en un video que presentó la denuncia sobre el asesinato del diputado Fernando Albán, los testimonios del magistrado del sector Cristian Serpa sobre la manipulación de la justicia por parte de funcionarios del régimen. Ortega Díaz también denunció ante la comisión a 2 altos funcionarios del gobierno por masacrar, ha dicho, al piloto e inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, a Óscar Pérez, a 7 agentes más. También esto sucedió hace un año en una operación conocida como Gadeón. Estoy en La Haya saliendo de una importante reunión en la Corte Penal Internacional, donde consignamos la denuncia sobre el asesinato de Fernando Albán. E igualmente consignamos el testimonio del magistrado Cristian Serpa. Este testimonio deja claro que en Venezuela no hay Estado de Derecho y no es posible obtener justicia. También fueron entregados los testimonios de los policías de Chacao, quienes crudamente explicaron sobre sus detenciones ilegales y las torturas a que fueron sometidos. Estamos trabajando para que la Corte Penal Internacional actúe contra Nicolás Maduro y su camarilla. Y la comunidad internacional entiende que ya Nicolás Maduro no es presidente de Venezuela, por lo que puede ser investigado, juzgado y capturado sin impedimento alguno. Y no descansaré hasta lograrlo. Vamos bien, Venezuela. Espaldarazo al régimen de Maduro. Rusia ha reiterado su apoyo al venezolano, a Nicolás Maduro, y ha condenado la intromisión de gobiernos de América Latina en los asuntos internos de la nación suramericana. El Kremlin acusó además a Estados Unidos de potenciar las acciones de la oposición venezolana, que considera desestabilizadoras. El canciller ruso ha calificado de alarmantes las posibilidades de que no se reconozca a Maduro como presidente y sí al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Sabemos que el diálogo con el que contaban muchas naciones latinoamericanas se interrumpió porque por parte de la llamada oposición irreconciliable hubo influencias del exterior y principalmente de Estados Unidos. De hecho, esta influencia hizo que esta parte de la oposición fuera irreconciliable. Esto causa un profundo pesar. Hemos oído hablar que se permite la participación militar en Venezuela, que Estados Unidos reconocerá ahora como presidente de Venezuela no a Nicolás Maduro, sino al representante del Parlamento. Todo esto es muy alarmante y todo esto demuestra que el enfoque de socavar a los gobiernos que a Estados Unidos no le gusta se mantiene como una prioridad de su actividad en América Latina y en otras regiones. Al menos 700 hondureños de la caravana de migrantes que ha salido de San Pedro Sula cruzaron la frontera con Guatemala con intención de llegar a Estados Unidos. 359 entraron a territorio guatemalteco tras realizar su trámite migratorio en el punto fronterizo de Aguacaliente. Sin embargo, otro grupo de migrantes, entre ellos varios menores de edad, han roto el retén de la policía en esta zona para ingresar a Guatemala de manera irregular. Alrededor de 1 millar de migrantes están divididos en grupos, salieron desde el norte de Honduras con la intención de llegar a la Unión Americana en búsqueda de mejores condiciones de vida. En España las horas corren con rapidez en la población malagueña de Totalán. Los padres de Julen, de 2 años, han reportado que su hijo cayó el domingo en un pozo a las afueras de esta pequeña localidad. Existe la esperanza de que pueda ser hallado con vida. Por eso el dispositivo para encontrar al niño se ha intensificado. Los esfuerzos ante una situación que se considera inédita, precisamente por las características del lugar
por el que se habría precipitado este menor, de entre 20 y 25 centímetros de ancho, unos 100 metros de profundidad. Se espera encontrar al niño en un plazo máximo de 48 horas. El material extraído en el fondo del tubo se ha hallado restos biológicos que corresponden al menor Lule. Por lo tanto, en este sentido ya tenemos una certeza de que el pequeño está allí. Tensión política en Reino Unido. El gobierno de la primera ministra británica Theresa May enfrenta esta tarde una moción de censura. La iniciativa fue presentada por el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn. La noticia se conoce luego de la contundente derrota de May y su intención de que la Cámara de los Comunes aprobara el acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas para el Brexit. En caso de que May supere la moción de censura, tendrá plazo hasta el próximo lunes para presentar un plan alternativo para la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Estos son los asaltantes armados que atacaron el día de ayer un complejo hotelero y de oficinas en Nairobi. Los yihadistas han sido grabados por las cámaras de seguridad de este sitio. Los hombres hicieron estallar un carro bomba antes de ingresar al lugar. El grupo islamista somalí Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, reivindicó este hecho que deja 14 muertos. Al-Shabaab dice que sus atentados son una venganza por la presencia de tropas kenianas en Somalia. El presidente de Kenia ha confirmado que la operación de seguridad para reducir a los terroristas ha terminado. El mandatario confirmó que 700 civiles fueron rescatados por las fuerzas de seguridad desde el inicio del atentado. El jefe de Estado explicó además que durante la mañana de este miércoles se ha reunido con el Consejo de Seguridad Nacional. Aseguró que se va a perseguir a cualquier persona implicada en la planificación, financiación y ejecución del hecho de violencia. Ahora puedo confirmar que desde hace una hora la operación de seguridad en el complejo Dusit ha terminado y todos los terroristas han sido eliminados. A partir de este momento tenemos confirmación de que 14 vidas inocentes se perdieron por las manos de estos terroristas asesinos, con otros heridos. Como comandante en jefe, quiero destacar la respuesta rápida y eficaz de todos nuestros equipos de combate para neutralizar a los terroristas implicados en los atentados. Hemos afrontado la amenaza con decisión y hemos demostrado a nuestros enemigos y al mundo que nosotros, como país, estamos preparados para hacer frente a cualquier amenaza con nuestra nación. Una serie de avalanchas de nieve controladas fueron llevadas a cabo hoy en el sur de Suiza, o se registraron en el sur de Suiza. Las autoridades detonaron potentes explosivos para provocar los deslizamientos desde la cima de una cordillera. Ahí vemos las imágenes, han sido grabadas por la tripulación del helicóptero que estuvo a cargo de la operación. Las explosiones controladas fueron realizadas precisamente para mitigar el riesgo de avalanchas, deslizamientos también de grandes cantidades de nieve. Derrota anunciada. La primera ministra británica, Theresa May, no ha logrado el apoyo suficiente en el Parlamento para el proyecto de salida de Reino Unido de la Unión Europea que Londres negoció con Bruselas. 432 votos en contra, 202 a favor. Esta iniciativa de la Premier fue rechazada. Ahora Theresa May va a tener hasta el lunes para dar a conocer un plan alternativo, esto a su pacto del Brexit. Se trata del mayor fracaso de un gobierno británico en el último siglo. Ante el resultado, uno de los líderes de la oposición anunció que va a presentar una moción de censura, va a solicitar también elecciones anticipadas. La responsabilidad de cada uno de nosotros en este momento es profunda, pues esta es una decisión histórica que determinará el futuro de nuestro país por generaciones. Con esta reflexión, Theresa May hacía un llamado al Parlamento a respetar el voto del pueblo británico en el referéndum que se llevó a cabo hace 2 años y medio y que avalaba la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Pero poco fue su poder de convencimiento. Los sí son 202. Los no son 432. Lo que se veía venir se cumplió este martes y la primera ministra fue víctima del peor voto castigo en la historia de la nación en el último siglo. Su tan defendido Brexit se estrelló en Westminster con un mayoritario rechazo. 432 legisladores se opusieron al acuerdo.
El rotundo no de la Cámara de los Comunes deja en extrema desventaja a la Premier e incluso podría comprometer su futuro en el cargo. En efecto, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, aprovechó la circunstancia para anunciar un voto de censura. Yo, por lo tanto, señor presidente, le informo que ahora presentaré una moción de no confianza en este gobierno. Y estoy honrado en presentar esta moción y que será debatida mañana y que esta Cámara dé su veredicto sobre la incompetencia de este gobierno y pase esa moción, apruebe esa moción de no confianza en el gobierno. Sin perder la entereza que la caracteriza, May aceptó la decisión del Parlamento e informó que presentará su plan B para el lunes. Esto pese a que la Unión Europea dijo que el pacto es inmodificable. El gobierno respeta la voluntad de la Cámara, así que vamos a presentar una enmienda para el lunes. Lo segundo que quiero decir es al pueblo que votó para salir de la Unión Europea en el referéndum hace 2 años y medio. Yo me convertí en primera ministra después de ese referendo y creo que es mi deber respetar y cumplir con ese acuerdo y así lo haré cada día que pase sin que se resuelva este tema. Significa mayor incertidumbre. El gobierno ha escuchado lo que la Cámara dijo esta noche, pero yo le pido a los miembros de la Cámara, de todos los partidos que escuchen al pueblo británico, que quiere que se resuelva esta situación y que trabajen con el gobierno para hacer simplemente eso. La primera ministra aseguró que el 29 de marzo, fecha para la salida del Reino Unido del bloque, seguía siendo su objetivo principal. La salvaguarda del acuerdo, pensada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas, fue uno de los puntos de tranca que dio origen al resultado final de la votación, porque los conservadores temen que deje atado a Reino Unido a las estructuras de la Unión Europea en contra de su voluntad. Y saludamos a esta hora en Colombia a Carlos Santamaría, geopolítico internacionalista. Gracias por estar con nosotros en la mañana de NTN 24. Muchas gracias. Hay amplia preocupación. Vamos a empezar por el sector financiero y empresarial del Reino Unido, que han urgido justo el día de hoy al gobierno a evitar una salida de la Unión Europea sin un acuerdo el 29 de marzo, después de que anoche fuera rechazado en el Parlamento este pacto propuesto por la primera ministra Theresa May. ¿Cuáles son las consecuencias reales para entender de lo que ha sucedido el día de ayer? 202 votos a favor de lo que proponía May, 432 en contra. Este problema no es tan complejo. Es un problema solamente que fue iniciado como una novela. Se aceptó salir y ahora la decisión del pueblo no se acepta. Entonces tenemos muchas contradicciones internas que no se pueden resolver con claridad, pero el tema es claro. Se había definido una salida y hoy día no se acepta. El pueblo tomó una decisión, los gobiernos y su clase política no la aceptan. La Unión Europea pide hoy día que puedan ingresar de nuevo como antes o en último caso salirse. Esto realmente es una situación no compleja. Es un problema autocreado que demuestra cómo se maneja la democracia en Europa. Extraña, porque las decisiones del pueblo deberían ser respetadas y el tema se hubiera resuelto fácilmente. Es decir, es como una novela en que meten al mundo en un problema muy específico que ya tendría que haber sido resuelto con la cultura europea que siempre nos han manifestado. Ahora, ¿cuáles son las opciones tras el rechazo que se ha dado a este acuerdo del Brexit? ¿Qué viene? Realmente es una locura porque no tiene claro nadie qué es lo que hay que hacer. Hay contradicciones. En la Unión Europea se dice, nosotros como tribunal estableceremos que unilateralmente se acepta el Brexit como estaba. Otros sectores dicen, ¿por qué no hacemos nuevas elecciones en Gran Bretaña? Porque puede que definitivamente quieran quedarse. El gobierno realmente ha recibido una moción en contra, en el sentido de que no pueden hacer el Brexit
como está. Por eso digo que en este momento nada es certero, porque el concepto de democracia no se ha manejado. Cuando el pueblo toma una decisión, se respeta. Y si no se respeta, entonces entramos en esta situación. Yo creo que aquí hay que analizar otros problemas que vienen detrás, que son los que producen los conflictos. Por ejemplo, para Francia y Alemania sería importante que se hiciera el Brexit como está, porque lo fortalece a ellos. Sale Gran Bretaña y quedan esos dos países o esos gobiernos liderando a la Unión Europea. Estados Unidos tendría ventajas si sale Gran Bretaña, puesto que se unirían juntos, harían su propio comercio y se fortalecerían. Es decir, aquí realmente hay que ir más allá del problema interno y cómo se va a resolver. Hay que analizar las consecuencias geopolíticas de este proceso. Allí está lo interesante de esta situación. Ahora, justamente uno de los beneficiados, según lo que usted nos ha dicho, Alemania, su representante Angela Merkel ha dicho que espera que el daño causado por este rechazo del Parlamento británico al acuerdo sobre Brexit sea el menor posible y que se va a trabajar para ello. Advirtió además que Europa está preparada para una salida desordenada, así lo ha dicho el Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cuánto tiempo puede tomar esto y cuál sería, en este caso, la intervención que pueda hacer Alemania en todo esto? Realmente esto se está tejiendo por debajo. Una cosa son los hechos públicos que conoce la gente. El rechazo, la posible moción, algunas intervenciones públicas. Pero por debajo, de manera reservada, se están haciendo otro tipo de consideraciones. Por ejemplo, aceptamos el Brexit como lo decidieron y unilateralmente en marzo se aplica. Eso se puede decidir. Otra decisión, esperemos que el pueblo de Gran Bretaña elija si se queda o no. Es decir, hoy se están discutiendo reservadamente las posibilidades y públicamente se están dando solamente los hechos ya concretados. Eso es lo interesante del análisis geopolítico, que la gente ve unas situaciones mientras desde abajo se trabajan otras. Alemania como gobierno, como país, se fortalecería si realmente sale Gran Bretaña. Sin embargo, sus empresarios, básicamente lo financiero, incluso el tema de las fronteras, podría ser afectado. Por eso digo que iniciaron una novela sin pensarla, sin aplicar conceptos lógicos, y hoy día están en un problema que no existía y gratuitamente lo crearon. Vamos a agradecer a Carlos Santamaría, geopolítico, también internacionalista, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Le vamos a desear un buen miércoles para usted. Muchas gracias. Vamos aquí a un corte comercial. Enseguida vamos a retornar con